Vamos a hablar un poco de blockchain y seguridad industrial, pero no lo quiero enfocar tanto en el área técnica como normalmente se habla de blockchain. Normalmente cuando hablamos de blockchain se convierte como un término muy técnico, muy difícil de descifrar en una conversación en un café. Así que hoy lo traigo como un tema un poco más de un nivel inicial y que podamos aprender juntos, porque en realidad este tipo de encuentros son para que aprendamos. ¿Confiamos todos los días en todo o no tenemos opción? Realmente no nos queda más que confiar. Recientemente están pasando cosas en el mundo que nos están llamando a cuestionar. Nadie se cuestiona hasta hace unos 4 o 5 meses si realmente el bolso que tiene fue hecho donde tenía que ser hecho, fue hecho en París, pagué un precio de un bolso hecho en París, y creo que los hechos recientes nos llevan a cuestionarnos si realmente fue una buena compra o no. Confiamos que la cadena de frío de la vacuna que nos ponen nunca se rompió y que la vacuna nos ayuda en vez de enfermarnos. Confiamos en que el carro que compramos tiene un motor de la marca que dice que es. A mí me pasó algo muy curioso, compré un Nissan y luego a los años me dijeron que el motor era Renault. No tengo idea de carros, pero yo pensé que el motor era Nissan. A algunos les habrá pasado, ¿verdad? Y creo que el secreto está en que tenemos poco tiempo para cuestionarnos y que los datos no están a mano. Así que esto es un tip. Si algún día ustedes dicen algo y la gente no les cree, ustedes tienen que decir que hay un estudio que lo respalda. Y si todavía no les creen, entonces ustedes inventan el nombre de una universidad y fijo les creen. Vivimos una época donde la verdad compite con la narrativa, y eso es cierto. Hoy por hoy la verdad está, pero cómo se cuente cambia muchísimo el resultado de las decisiones que tomamos. Y no es una casualidad, por eso hay personas que se especializan trabajando en contar la historia diferente para que se venda más, se produzca más y sobre todo para causar el efecto que se espera. Y ahí es donde quiero traer el punto de la trazabilidad. Cuando existe trazabilidad en cómo se produjo algo, cómo se fabricó, dónde se fabricó y sobre todo quién lo fabricó y si tiene el valor relacionado, somos más capaces de tomar una decisión. Y creo que después de esta exposición, el llamado es a que cuando estamos tomando decisiones o estamos creando valor, que es lo que también hacemos como ingenieros, tomemos en cuenta que si está trazado y que si el usuario final puede ver cómo se construyó de inicio a final el producto que estamos dando o el servicio que estamos utilizando, la tecnología que estamos utilizando, va a ser más consecuente con el valor que puede pagar, con el costo que debería tener y sobre todo con la usabilidad que le debe dar. ¿Qué sería de una exposición de este tipo sin una historia? Los que son fan de carros ya saben cuál es la historia, pero digamos que los ingenieros de una marca que, como dicen, no la voy a decir porque aquí no hay publicidad pagada, en el 2006 tuvieron un reto. Producir un motor de combustión de un auto duraba en promedio 4 años. Pero ellos tenían un reto, la empresa estaba quebrando y necesitaban producir un motor de combustión de diésel pequeño que entrara en un sedán y que se pudiera comercializar en los Estados Unidos. No estaban pudiendo hacerlo porque los controles de emisión de los Estados Unidos de dióxido de nitrógeno eran altísimos en estos carros, entonces no podían comercializarlos. Era un mercado que se estaban perdiendo. Entonces la empresa le planteó a los ingenieros un reto, les dijo, necesito que hagan un motor que normalmente ustedes duran 4 años en 2 años y que además
pase las regulaciones de los Estados Unidos para poder comercializar nuestros autos. Como buenos ingenieros que no le dicen nada, a nada que no, se fueron a trabajar. Para no cansarlos con el cuento, 2 años después, en el 2008, los ingenieros regresaron con una solución de un motor construido, pero que tenía lo que podríamos llamar una especificación o un componente adicional al motor que debía ser puesto en los autos. Cuando se desarrolló el auto y se pasaron las pruebas, ese motor tenía una capacidad. Él sabía cuándo estaba siendo puesto a prueba, como si fuera Riteve, Decra o cualquiera acá. Él sabía que cuando estaba en cierto ambiente, en unas ciertas pruebas controladas, debía comportarse de una forma y retenía la emisión de los gases. Entonces, ¿qué pasó? Era un motor único en el mercado, fue noticia mundial y se empezó a comercializar carros en toda Europa y los Estados Unidos porque era la revolución. Y esos carros eran la revolución porque eran carros con un motor muy potente, muy pequeño, pocas emisiones y sobre todo que estaban dejando y tomando un nicho de mercado importantísimo. Hasta que llegó John Herrmann. John Herrmann se encargaba de hacer que el transporte público fuera eficiente y fuera verde. Y revisó los carros en comparación, pero los sacó para hacerles pruebas fuera de los ambientes en los que normalmente le hacían pruebas. Y se empezó a dar cuenta de que cuando los carros eran probados de otra forma, eran 40 veces más contaminantes que los iniciales. ¿Y qué descubrió? Bueno, descubrió que el carro cuando entraba, en la foto es mera coincidencia. ¿Qué descubrió? Que ese sensor que está ahí, que normalmente se utiliza, tenía la capacidad de entrar en modo de suprimir los gases o la contaminación cuando estaba en medio de las pruebas, pero que también que ese auto cuando andaba en carretera empezaba después de cierto tiempo a entrar en ese modo y los gases se quedaban dentro del auto y se dañaba el auto. Del 2011 al 2015, del 2009 al 2015 se comercializaron más o menos 11.5 millones de autos de este tipo, en diferentes marcas de la misma casa. Cuando se descubrió esto, básicamente pasaron 2 cosas. Empezaron a intentar hacer la trazabilidad de esos autos, y ahí es donde viene la trazabilidad y la capacidad que hubiese tenido blockchain de entrar en este punto para determinar qué hacemos con las personas que compraron estos autos. Y lo otro, que es interesante que también tiene este caso, es que todas las decisiones que se tomaron a lo interno de la fábrica no fueron puestas en ningún contrato, no fueron puestas en algo que no pudiese ser modificable, no fueron puestas en un contrato inteligente que hoy tenemos a la mano, donde podemos tomar decisiones y automatizar. Para no hacer la historia muy larga, esa marca tuvo que recoger todos esos carros, habilitar 38 espacios del tamaño de aeropuertos para guardar todos los carros que recogió, y muchas de esas personas perdieron sus autos y otras fueron indemnizados en toda Europa. Hasta el 2021 se logró, mediante trazabilidad, indemnizar a muchos de los propietarios. Y eso me lleva a lo que les decía al principio. Hoy la confianza está puesta en juego y por eso existe blockchain. No quiero que piensen en blockchain como la tecnología salvadora, pero sí es la tecnología habilitadora que sé que con la inteligencia artificial va a estar cada vez más a la mano de todos. ¿Y en qué consiste? Para los que no tienen mucho contacto, básicamente blockchain es el equivalente a que hoy yo sencillamente tome una decisión de que voy a moverme en una dirección y le notifique a todos ustedes que voy a cambiar la dirección de mi casa. El blockchain lo que hace es que colegia mis actividades
y las escribe en muchos servidores a la vez. De forma tal, y esto para verlo de términos prácticos, si yo después quiero cambiar de ubicación otra vez y avisarles a todos ustedes para que sea un dato fidedigno, necesito ponerlos juntos y además que todos acepten que la información que yo estoy diciendo es real. Y así funciona blockchain. Blockchain lo que hace es registrar, si lo queremos pensar así, de todos los servidores que formen parte de la red, la misma información, de forma tal que si uno de todos los servidores es alterado o uno de todos los sistemas es alterado, no pueden modificar la información que están en todos a la vez. Entonces quedaría en evidencia de que eso es un intento de hacer algo, una estafa y demás. Les decía al principio, piensen en una cadena de valor, una cadena de producción, donde uno de los equipos siempre tiene que operar a una temperatura. Si todos los equipos están monitoreados por un software y ese software está escrito en una cadena de blockchain que tiene que trabajar a esa temperatura, si no existe una cadena de seguridad como un servidor, podríamos decir que el servidor se disparó la alerta, el servidor lo registró, pero el administrador de la base de datos cambió el valor para no evidenciar el error y otra vez lo volvió a poner de que no había sucedido nada. No hay un par que certifique que eso no es verdad, y si toda la organización se pone de acuerdo, como en la historia que les conté, va a suceder. Pero cuando se tiene por detrás una cadena de blockchain, se puede escribir en tiempo real en todo lugar, y si un evento sucedió, no se puede cambiar de una manera arbitraria, sino que tiene que generarse un acuerdo y además es trazable e inmutable. Y eso es el concepto que quiero que tengan de blockchain más allá de Bitcoin, porque creo que cada vez que a uno le dicen Bitcoin, blockchain, uno piensa en Bitcoin, y cuando le hablan también de Ethereum, que es otra criptomoneda, pero no, blockchain es una tecnología que está hecha para certificar que lo que está sucediendo, hay muchos testigos colegiados que a su vez tienen registrado ese movimiento. Básicamente es. Entonces, si apalancamos lo que ya les expliqué del concepto blockchain aplicado a la trazabilidad, a la seguridad, a la inmutabilidad, aparece el hermano menor que son los smart contracts. ¿Qué pasa? Normalmente, vamos a ponerlo en términos de el lunes, yo hubiera podido hacer algo tan fácil como un amigo decirle, gana Saprissa, gana la liga, y el que pierde le paga al otro. Si tuviera que traerlo a términos de un smart contract, básicamente lo que haríamos es, hacemos unas líneas de código, donde yo le digo, usted tome $100 de mi billetera virtual, mi amigo va a poner $100 de la billetera virtual, si gana un equipo, transfiérale, si pierde el otro equipo, transfiérale, y si queda empate, nos transfiere a los dos. Perdón. Básicamente, así funciona un contrato virtual. No tiene intermediarios, no hay cambios de decisión a medio camino, y ese es el futuro de lo que queremos informáticamente desarrollar para que lo apliquen todas las áreas, no solamente los informáticos. ¿Qué pasa? En un contrato actual, una de las personas puede tomar la decisión de redactar una cláusula que no quede tan clara y que después se pueda, digamos, depende del abogado, si lo cambió, si no lo presentó. Cuando se hace un contrato inteligente y se utiliza blockchain, piensen que el contrato inteligente tiene las dos partes. En un caso puede ser una contratación de una construcción donde se hacen acuerdos y se dice cuando se lleva este porcentaje de ejecución y las dos partes están de acuerdo, el smart contract de manera automática y sin necesidad de terceros hace la transferencia del dinero pactado y si no se cumple no lo ejecuta. Pero todo está respaldado por una cadena blockchain y además está ejecutado de una manera programada. Los smart contracts son eso, básicamente. Empezaron de una forma muy para ingenieros en sistemas,
pero cada vez están más abiertos porque las cadenas o los modelos de blockchain están más abiertos y están siendo más funcionales. Y los smart contracts ahora aplican para todo. Últimamente he estado viendo como mucha gente está haciendo smart contracts para contratar personas, está haciendo smart contracts para contratar muchísimas compras, como por ejemplo una máquina expendedora de gaseosas. No sé si se han preguntado cómo funciona por dentro del algoritmo. Básicamente ustedes meten una moneda, seleccionan un producto, si se cumplió el monto, les da el fresco, si no, no se los da, si se pasaron en la plata, les devuelve vuelto y les da el producto. Es un smart contract implícito, sucede y reacciona sin intervención humana y solamente respondiendo a si se cumplen las condiciones. Un smart contract es lo mismo, pero lo podemos aplicar de entre países, a importaciones, a contratos persona a persona. Estamos trascendiendo en la forma en la que hacemos las cosas y sobre todo nos da la seguridad de no tener que estar pensando si la persona me va a querer pagar o si la persona va a cumplir la parte de la entrega o no lo va a entregar. Sencillamente si no lo cumple el smart contract no lo ejecuta o ejecuta la acción que debe realizar. ¿Alguno ha visto un oráculo de Oracle, o básicamente para ponerlo como un ejemplo? Esto significa que los smart contracts tenían un problema hasta el 2017 y era que no podían conectarse con el mundo real. O sea, un smart contract no podía saber cuánto estaba el tipo de cambio, no podía saber cuál era la temperatura, no podía saber si se había producido la cantidad que había que producir, porque piensen esto extraponiéndolo a cualquier línea de producción. Ustedes pueden poner en una línea del contrato que si no se produce cierta cantidad de material al mes, no se haga el pago. Pero el smart contract no sabía cómo saber eso porque eso está fuera de su cadena de blockchain. Entonces aparecieron, por decirlo de alguna forma, oráculos que nos conectan con el mundo real. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y es donde estamos hoy posicionados, que sumado a todo lo que hablamos hoy de inteligencia artificial, solo piensen la velocidad de lo que esto va a avanzar. Ahora, los smart contracts se pueden conectar y saber que si una condición de producción no se cumple, él no tiene la responsabilidad de realizar una acción, o puede ejecutar una multa, o puede ejecutar un pago o puede no hacerlo, pero ya no depende del criterio de una persona, depende de lo pactado en la etapa inicial. Vamos a ver. En la industria 4.0, definitivamente, la tecnología está enfocada muchísimo en que produzcamos más y que lo hagamos de una forma más segura. Y si ustedes empiezan a unir los puntos entre las cosas que hoy estamos haciendo, se basan en que cuando hagamos una producción de algo, desarrollemos algo o trabajemos en algo, siempre sea seguro y rápido. Y eso es lo que responde el blockchain. Y esta es una expresión que me vino cuando estaba haciendo esta presentación. Yo decía, realmente estamos trabajando en que los contratos sean seguros, en que nadie pueda cambiar su palabra en medio de la negociación. Y el blockchain y los smart contracts son el futuro. Hoy por hoy los tienen que programar personas un poco más especializadas, así como vamos a un buffet de abogados y le pedimos a un abogado que lo haga, pero en el futuro ya no. Aparecerán empresas que lo ponen más a disposición del usuario final, que hoy están, pero sí requieren un conocimiento técnico. Pero de lo que estoy seguro es que la confianza se va a programar en un poco de blockchain y un poco de smart contracts para así garantizar muchísimo más rápido, muchísima más velocidad, muchísima más agilidad y sobre todo que las cosas pasen como se pactan. Y esto es parte de mis reflexiones. Las futuras generaciones realmente tienen lo que se necesita para afrontar estos retos. Piensen que la inteligencia artificial cambia cada 2 meses con la competencia que tiene Gemini con OpenAI, con
todas las inteligencias artificiales que hay, salen como una por semana, hay actualizaciones cada 2 meses. Por otro lado están blockchains y las criptomonedas. Luego estamos hablando muchísimo de cuánta protección de datos hay. Entonces, como ingenieros, tenemos que empezar a utilizar las cosas que nos certifiquen realmente que las cosas son confiables. Recuerden, confiamos porque no nos queda otra opción, pero a medida que la tecnología va evolucionando, vamos teniendo más trazabilidad de cómo las cosas se fabrican, se procesan y cómo se brinda un servicio. Muchas gracias. Chao, chao.